Quería dar la bienvenida al doctor Antonio Ciudad Reino, quien es el presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Bienvenido, doctor Ciudad. Buenas noches, bienvenidos a todos los asistentes a esta 11ª sesión científica del año 2021. En esta ocasión vamos a tocar el tema de ¿se puede hacer diagnóstico temprano del cáncer de ovario? Y esto va a ser respondido por los ponentes que van a venir a continuación. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Carmen Mere, quien va a dar lectura al acta de la sesión anterior. Muchísimas gracias. Doctora Mere, por favor. Buenas noches, doctor Ciudad. Gracias por la presentación. Buenas noches, colegas. Acta de la 10ª sesión ordinaria de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología del 28 de septiembre del 2021. Siendo las 20 horas del día 28 de septiembre del 2021, el doctor Iter Sandoval Díaz, vicepresidente de la SPOG, da inicio a la 10ª sesión ordinaria. Participan 118 colegas. Se da lectura al acta. El doctor Sandoval presenta al coordinador de la sesión científica, doctor Luis Flores Cubas, quien da paso al moderador, doctor Enrique Guevara Ríos, quien a su vez presenta a los ponentes, doctores Luis Atencio La Rosa y doctor Juan Matsumura Casano, y a la licenciada Susana Chávez Alvarado. El tema del simposio fue Desafíos para la implementación del aborto terapéutico en el Perú. Después de una rueda de preguntas, se dio por culminada la sesión. Doy paso a los informes. El Instituto Materno Perinatal San Bartolomé rindió homenaje al doctor Alberto Eugenio Franco González por su gran trayectoria en la docencia y en el campo asistencial y administrativo, por lo cual se dio su nombre a la inaugurada sala de operaciones ambulatoria el día 1 de octubre y se le hizo un homenaje por vía Zoom el día 2 de octubre de 2021. El doctor Alberto Franco es miembro titular de nuestra sociedad y maestro latinoamericano. También tuvo una mención hace años en nuestro aniversario de la sociedad. La SPOG estuvo representada en el acto. Lamentamos informar el sensible fallecimiento del doctor Luis Fernando Dankers Peralta, acaecido el 3 de octubre del 2021. Se brindó el pésame a la familia. El doctor Dankers, miembro titular de la SPOG, maestro latinoamericano, fue también premiado el último 30 de junio en el marco de nuestro aniversario, como miembro destacado del SPOG por su labor para la salud de la mujer peruana. El día 5 de octubre, Día de la Medicina Peruana, la SPOG, representada por nuestro presidente, participó de un homenaje organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día 6 de octubre, la SPOG participó en la reunión organizada por el MINSA para determinar la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El día 13 de octubre, el doctor Antonio Lébano, en representación de la SPOG, participará en la reunión de validación de la guía práctica para la prevención y manejo de la enfermedad hipertensiva del embarazo, organizada por el Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud e Investigación de Salud. El día 27 de octubre se llevará a cabo una sesión conjunta de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial con la SPOG. Los expositores son miembros de nuestra sociedad. El 23º Congreso Mundial de Ginecología y Obstetricia de la FIGO se llevará a cabo en forma virtual del 21 al 28 de octubre del presente año y los talleres precongreso se llevan a cabo del 2 al 24 de octubre. Firman el acta doctor Antonio Ciudad, presidente, doctora Carmen Mere, secretaria de actas. Es todo con respecto a la lectura, doctor Ciudad, del acta y los informes. Muchísimas gracias, doctor Mere. Buenas noches. Buenas noches. Quiero entonces ahora presentar al doctor Oscar Calvo,
doctor Galdós va a ser el moderador de este simposio. El doctor Galdós es especialista en ginecología oncológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es también especialista en cirugía general y cirugía oncológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es ginecólogo-oncólogo del Centro de Oncología de la Mujer. Es miembro de la Sociedad Americana de Ginecólogos Oncólogos, de la Sociedad Americana de Colposcopía y de la Sociedad Internacional de Cáncer Ginecológico. También es miembro titular e integrante del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Dejo con ustedes a doctor Galdós. Doctor Galdós, buenas noches. Buenas noches, doctor Ciudad. Buenas noches, doctora Mere. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. El día de hoy tenemos una noche muy interesante. El tema de cáncer de ovario siempre es apasionante y en la ginecobstetricia es un tema con el cual, de hecho, a algún momento dado, la especialidad se ve enfrentada a tener que manejar un tumor de ovario que puede ser un cáncer de ovario temprano. Tenemos 3 ponentes excelentes que son especialistas, oncólogos. El primero en presentar va a ser el doctor Marco Sánchez Salcedo, tocando el tema de evaluación preoperatoria desde una masa anexial sospechosa. El segundo expositor es el doctor Luis Taxa Rojas, tocando el tema de la importancia del estudio patológico intraoperatorio de la masa anexial sospechosa. Y el tercer expositor es el doctor Aldo López Blanco, tocando el tema manejo quirúrgico del cáncer epitelial del ovario en estadio temprano. Quiero hacer una presentación de cada uno de ellos en forma secuencial conforme vayan a presentar. El doctor Marco Sánchez es el primer expositor. Él es ginecólogo-oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, especialista en ginecología oncológica, en cirugía general y oncológica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro de la Sociedad Americana de Ginecólogos Oncólogos, de la Sociedad Europea de Ginecólogos Oncólogos y de la Sociedad Peruana de Ginecología Oncológica. Yo quiero que aprovechemos el tiempo al máximo. Al final vamos a tener preguntas y le doy la palabra al doctor Marco Sánchez para empezar. Por favor, doctor Marco. Muchas gracias, doctor Galdós, por la presentación. Gracias a la sociedad por invitarme a este simposio tan importante como es el cáncer de ovario. Vamos a empezar la evaluación preoperatoria de una masa anexial, ¿no? Primero quiero hacer mencionar que no tengo ningún conflicto de interés para esta ponencia y bueno, la ponencia se va a dividir. Primero vamos a ver el objetivo, cuáles son los métodos diagnósticos ante una masa anexial y básicamente el tema principal de esta presentación lo voy a basar en estos statements o declaraciones que han sido hechas por la ESGO y el grupo IOTA este año en cuanto al manejo de la masa anexial, que me parece muy importante y de actualidad para poderlo evaluar y bueno, al final daremos unas conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de la presentación, parte del simposio, también es realizar una adecuada masas anexiales, lo que trae como consecuencia un tratamiento óptimo de las pacientes, ¿no? Entonces, existen varios métodos de diagnóstico. Primero los vamos a mencionar cada uno a qué se refiere y luego vamos a hacer una evaluación y decir cuál es el mejor método que podemos usar para hacer un diagnóstico de las masas anexiales. Entonces, en cuanto a los diferentes métodos de diagnóstico, tenemos la parte clínica, los diagnósticos por imágenes, ecografía, tomografía, resonancia, etcétera. Marcadores tumorales también, hay muchos marcadores, el más usualmente usado es el CA125. Y bueno, hay una gran cantidad de modelos basados en ecografía y en marcadores tumorales, etcétera, ¿no? También otros conocidos como test multimodales. Bueno, en cuanto a las masas pélvicas, existen dos grandes grupos, ¿no? Las masas ginecológicas y las no ginecológicas, como pueden ustedes observar. Nos vamos a centrar en esta vez en las masas de origen ginecológico. Y la gran distinción cuando tenemos una paciente es si es que esta tumoración o esta masa
¿es benigna o es maligna? Ese es el gran key del asunto, porque el cáncer de mama es uno de los más frecuentes en el cáncer ginecológico, ocupa entre la 7ª, 8ª o 9ª posición. Sin embargo, el problema es su alta letalidad y muchas veces muy agresivo, un problema cuando no se diagnostica adecuadamente en la etapa inicial. Vamos a empezar con la parte clínica, ¿no? ¿Qué cosas debemos nosotros prestar atención? Primero, la edad. Es diferente tener una masa de o en una paciente mayor de 50 años. Tan es así que algunas guías de práctica clínica dicen cualquier tumoración anexial en una paciente de 50 años, algunas dicen operar. Sin embargo, cuando esa misma masa es en una paciente joven, cambia todo el panorama y muy probablemente sea benigno. Sin embargo, la parte clínica nos dice, ¿no?, si hay asistentes, saciedad, urgencia urinaria y estos síntomas son muy repetitivos, tomaría en consideración y elevar la sospecha. Como vemos, la parte clínica es muy inespecífica, por lo tanto no es un método diagnóstico adecuado y fiable para basarnos exclusivamente en la parte que asociar. Ningún método diagnóstico lo vamos a poder usar en forma aislada. Tiene que ser una asociación entre la clínica, las imágenes, los marcadores y algunos modelos que vamos a ver a continuación. Doctor, discúlpeme que lo interrumpa un segundito. Le pregunto, ¿usted tiene un micrófono externo a la computadora? ¿O es el mismo micrófono de la computadora? Tengo los dos. Porque tenemos como olas de que sube el audio y baja el audio. Probablemente al utilizar el mouse está interfiriendo en el micrófono de la computadora. Si pudiese fijarse en eso. Ahí sube y baja un poquito, sí. ¿Lo escucho nuevamente? ¿Bien o no? ¿Ya mejoró? Ahí mejor, doctor. Ya, entonces no solo el teclado. Mil disculpas, doctora. Adelante. Perfecto. Ahora sí. Bueno, ahora vamos a ver en cuanto a las imágenes diagnósticas. El primer paso en cuanto a imágenes es la ecografía transvaginal, que nos va a dar la lateralidad, el tamaño de la lesión, el contenido, si hay líquido libre en cavidad y las características de la tumoración. Sin embargo, con la ecografía transvaginal hasta hoy es que es operador dependiente y dependemos mucho de eso, ya que si estamos frente a un informe ecográfico de un experto, vamos a tener una certeza o un acercamiento muy consistente a la naturaleza de benignidad o malignidad de la lesión. Sin embargo, si es un informe hecho por un ecografista que está iniciando, probablemente el problema con la ecografía transvaginal. El resto de imágenes, tomografía, resonancia, PET, están destinadas para situaciones más específicas. Cuando ya hay un diagnóstico certero de o una sospecha muy alta, nos van a ayudar para hacer una estratificación o ver que otros órganos están comprometidos. Pero el primer estudio es la ecografía transvaginal. Más adelante vamos a hablar algo más sobre eso. ¿Qué nos puede decir la ecografía transvaginal? Si los quistes son benignos, como en la imagen que podemos ver, o si se trata de un endometrioma. No quiero hablar mucho en eso porque lo vamos a tocar después. Los signos de malignidad que nos acercan mucho a la malignidad son, ¿no?, el componente sólido mayor de 10 centímetros, un contenido irregular, mixto y estos signos nos acercan a que una tumoración puede ser maligna. Luego vamos a mencionar algo sobre los modelos matemáticos para posteriormente poder hacer un análisis de todos los métodos diagnósticos y ver cuál nos sirve. Es así que surgió el IOTA Group, el grupo internacional de evaluación de las tumoraciones anexiales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de homogeneizar y estandarizar la calidad, descripción y evaluación ecográfica de las masas anexiales. En la década o en los años del año 2000 inició más o menos a presentar los papers este grupo y se vio su gran aplicabilidad en la mayoría un gran porcentaje de masas anexiales
y luego aparecieron sus modelos, ¿no? Como el de reglas simples, el RL1, 2, el IOTA Annex, etc. Y el último IOTA Annex que agrega el CA125 nos puede hacer una diferencia o una distinción entre benignidad y malignidad, incluso en cuanto a estadios clínicos. Brevemente nada más, el IOTA de reglas simples evalúa características benignas y malignas. Entre las benignas, por ejemplo, tenemos acá quistes uniculares, componentes sólidos menos de 7 milímetros, ondas acústicas, el tamaño de tumoración, y nos puede hacer una diferencia entre lesiones benignas o malignas por otro lado, cuando hay ascitis, tumor irregular, etc. Y va dando unos coeficientes y unos puntajes. El IOTA RL2 también evalúa la probabilidad de una tumoración, evaluando 6 variables ecográficas y agregando la edad. El IOTA Annex, algo parecido, ya nos agrega el riesgo probable de malignidad y nos puede hacer una clasificación en estadios, y en este método matemático se agrega la edad, el CA125, y si está referido a un centro oncológico o no. Este es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de cómo uno encuentra en cualquier smartphone o en internet, uno encuentra el IOTA Calculator, uno ingresa los datos que podemos ver, ¿no? En cuanto a la edad, el tamaño, el número de lóbulos, etcétera, el CA125, y nos sale una gráfica en donde nos sale el riesgo de cada uno de las posibilidades. En este caso, con los datos ingresados, por ejemplo, nos sale que con estos datos hay un 28% de chances de benignidad, 71% de riesgo de malignidad, y así sucesivamente. Entonces, nosotros podemos ir evaluando y ver si es que esta lesión es muy sospechosa para malignidad. Lo indicado es referirla a un centro oncológico o a un especialista oncólogo, y si hay muchas posibilidades de benignidad, ya viene el tratamiento por el especialista, en este caso el ginecobstetra, o el cual puede ser un tratamiento conservador o un tratamiento mucho menos radical, de acuerdo a la naturaleza de la lesión. Los otros tests multimodales son el ROMA y el índice de riesgo de malignidad. El índice de riesgo de malignidad evalúa los hallazgos ecográficos y agrega lo que es la menopausia y el CA125, y tiene una sensibilidad promedio de un 80% o un poco más, probablemente, de acuerdo a algunos estudios que lo han evaluado. El índice ROMA, está por ahí también otro modelo matemático que agrega el CA125, el estatus el menopáusico y el valor de la proteína H4. Entonces ahora vamos a empezar a ver ya los distintos estudios que han evaluado todos estos métodos diagnósticos y cómo han ido llegando a una conclusión de podernos indicar cómo podemos hacer para valorar una masa anexial y su próximo tratamiento. En este artículo del DOJ del año 2012 ya nos vamos a ver un ejemplo de cómo se puede hacer una disquisición diagnóstica, y acá en general nos plantea 3 grandes posibilidades ante una masa anexial. Si uno hace una evaluación clínica, una evaluación en base a índices o modelos matemáticos, o si uno refiere todas las tumoraciones a un centro especializado. ¿Qué es lo que puede suceder en cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, en todos va a suceder que yo con una evaluación clínica puedo decir que es una sospecha de cáncer o una baja sospecha, y de acuerdo a eso viene quién va a tratar, ¿no? Un centro oncológico o un centro que no es oncológico, o un ginecólogo o obstetra, ¿no? Y así sucesivamente para cada uno. ¿Qué concluye este trabajo? Que evalúa los costos básicamente y dice que el método más costoso es el método de modelos matemáticos con índices, ¿no? 980 millones de dólares. Este es un estudio americano, obviamente. El método de referir a todos como estrategia es más económico, y el método clínico es un estadio intermedio. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno de ellos? Por ejemplo, referir a todos, ¿qué implica? Implicaría que no hay reoperaciones y es un poco menos costoso. El método clínico implicaría que se realiza un número importante de reoperaciones, ya que algunos de estas pacientes van a tener un resultado de cáncer y van a tener que ser reintervenidas. Y el método de índices también tiene un número importante de reoperación. Sin embargo, vemos que ya desde este año, desde el 2012 y 2010,
era una preocupación ver qué hacer con una masa sospechosa para hacer un diagnóstico adecuado y ver en dónde se va a tratar, en un centro oncológico o no. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos? Tratar en un centro oncológico que implica mucha más radicalidad. No hay centros oncológicos en todos los lugares. Si hablamos de nuestro país, solo en las grandes ciudades, o no hay especialistas en ginecología oncológica en todos los lugares de nuestro país. Entonces no es viable, no es muy adecuado usar este método de referir a todos, ¿no? En el 2013 surgió este artículo que es un metaanálisis que evalúa todos los modelos matemáticos y hace una revisión sistemática y metaanálisis. ¿Y qué concluye? Concluye que el método IOTA de reglas simples y el modelo LR2 del mismo grupo IOTA es el que tiene mayor sensibilidad en comparación con los demás modelos, seguidos por el índice de riesgo de malignidad y el índice de error. Y entonces llegamos a este es el artículo que quería compartir con ustedes y en el que más o menos está centrado toda esta ponencia, ¿no? Este es un artículo que salió en el International Journal de Ginecología Oncológica en este año, ¿no? Es un consenso hecho por la Sociedad Europea de Ginecología Oncológica, la Federación Internacional de Ultrasonido, el grupo IOTA y la Sociedad Europea de Ginecología Endoscópica. Entonces, este grupo se ha reunido con todos los especialistas, un grupo de 18 especialistas más una paciente, y realizaron un consenso y establecieron unas declaraciones o statements para el manejo adecuado de las tumoraciones anexiales. ¿Y cómo empieza este consenso? Empieza diciendo varios parámetros, ¿no?, para tener en cuenta. Que la exactitud diagnóstica ante una masa anexial es de vital importancia y va a definir el tratamiento. Ante la sospecha de malignidad hay que referir a un centro donde haya especialistas en ginecología oncológica. Las lesiones no ginecológicas obviamente hay que referirlas de acuerdo a la especialidad, ya si es que son metástasis, son tumoraciones de otro órgano, se refiere de acuerdo a cada especialista. Y las lesiones benignas requieren seguimiento o un tratamiento conservador o mucho menos radical en una institución no oncológica o por un ginecólogo obstétrico. Entonces, este trabajo fue realizado de la siguiente forma, ¿no? Se nominaron el grupo internacional multidisciplinario, hicieron una revisión bibliográfica muy extensa de varios, como un metaanálisis, formularon los consensos preliminares y tuvieron una discusión en base a toda esa literatura y hubo una primera ronda de votación entre los 18 especialistas, ¿no? Revisaron el consenso si es que era necesario y luego realizaron una segunda votación para al final tener las declaraciones o los pronunciamientos de este grupo. ¿Qué mencionan de la ecografía? Dicen que la ecografía transvaginal, sobre todo, es el primer estudio por imágenes en el que debemos empezar, ¿no? Y les decía que el problema es operador dependiente. ¿Y qué dice la Federación Europea de Sociedades de Ultrasonido? Dice que hay 3 niveles de médicos especialistas en ecografía. El nivel 3 es el experto, que tiene una excelente performance para distinguir entre benigno y maligno. Incluso puede acercarse a un diagnóstico histológico con mucha exactitud y cuando se hace la ecografía por un experto, se disminuye el número de cirugías radicales y disminuye la estancia hospitalaria en los diversos estudios realizados. Este experto se dedica generalmente a hacer solamente ecografías transvaginales, hace docencia e investigación en este sentido y es lo que le determina el nivel. Para eso tiene que tener un mínimo de 2000 ultrasonografías, ¿no? Y muchos años de experiencia. El nivel 2 es aquel ecografista que como mínimo ha alcanzado 2000 ultrasonografías y hace por lo menos más de 500 al año y ha adquirido una formación de por lo menos 3 años
en ecografía. El nivel 1 de ecografista es aquel que tiene por lo menos ya 2 años en la práctica regular en ultrasonografía y tiene un mínimo de 300 ecografías realizadas con una supervisión de un ecografista de nivel 2 o 3. Muy interesante esta división que hace para poder fiarnos de una ecografía cuando tenemos un informe. Este nivel, le decía que un ecografista experto puede acercarse a un tipo histológico y decirnos, como por ejemplo en esta imagen, aproximarnos, decir, se trata de una endometriosis. ¿Por qué? Porque el flujo tiene una margen de vidrio esmerilado, el flujo sobre todo es periférico, no hay flujo central, ¿no? Y puede decirnos, esto es muy probablemente un endometrioma, o puede decirnos, esta imagen es probable que sea un teratoma maduro porque hay calcificaciones, etcétera. O también puede decir, esta imagen es sugerente de un tumor borderline porque ve algunos lóculos, ve algunas proyecciones papilares, etc. O también puede acercarse y decir, esta es una tumoración de células claras porque veo una imagen multiloculada, áreas sólidas, etc. Entonces, eso nos aproxima cuando la ecografía le hace un ecografista de nivel 3. ¿Qué dice este grupo en cuanto a los índices de riesgo de malignidad y el índice de ROM? Dice que los diversos metaanálisis que han evaluado estos evalúan que los dos tienen unos resultados similares, pero no llevan a la misma sensibilidad de los modelos matemáticos del grupo IOTA. Y tiene algunas limitaciones, como por ejemplo dependen mucho del CA de 125, no hacen una estimación del riesgo o subclasificación como lo hace el grupo IOTA o el modelo de IOTA. Y al agregar el H4, que es una proteína también que se asocia al CA125, no le agrega mayor, no eleva la sensibilidad. Y ahora sí vamos a ver las statements o las declaraciones que concluye este grupo, ¿no? ¿Qué dice? Dice que la primera declaración o proclamación que hace es en cuanto a la ultrasonografía. Dice que el mejor método de valoración de una masa anexial es la ecografía transvaginal realizada por un experto de nivel 3, con un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación 1. Y los especialistas llegaron a un consenso del 95%. Entonces, para ellos es el mejor método de imágenes que nos puede aproximar a un diagnóstico. Sin embargo, como nosotros sabemos, acá y en cualquier parte del mundo es difícil tener este nivel de expertos en todos los centros o en todos los lugares del país. No es muy adecuado, no lo tenemos a disposición. Quisiéramos en todos los lugares tener un experto nivel 3, pero no es muy viable. ¿Qué dice la segunda declaración? Que ante la ausencia de un experto debemos usar como diagnóstico un modelo basado en ultrasonido. Esto con un nivel de evidencia. Doctor Marco Sánchez, nos queda 3 minutos. Ok, gracias. El tercer y cuarto nos dicen que los modelos matemáticos con mayor sensibilidad son el de regla simple del IOTA, el IOTA Annex. Estos modelos superan a los demás que han sido evaluados como el de método de índice de riesgo de malignidad y el ROMA, ¿no? El modelo IOTA lo mismo, nos puede subclasificar los diversos tipos de masas anexiales. Nos dice, ¿qué dice del CA125? Que es el mejor biomarcador disponible, sin embargo no puede usarse en forma aislada ni como screening debido a sus limitaciones, que son baja sensibilidad en etapas iniciales y mucha variabilidad por embarazo, endometriosis, o sea, lesiones benignas o miomatrosis, etcétera, también elevan el marcador. Pero sí es útil el CA125 cuando ya hay una sospecha de malignidad, porque nos puede hacer una disquisición entre los diferentes tipos de cáncer ginecológico. Lo mismo, esto para concluir, ¿no? ¿Qué concluye este grupo o este grupo de la evaluación de las declaraciones que hacen? Dice que cuando tenemos una paciente con síntomas sugestivos de una masa anexial, el primer paso a seguir para estratificar o para llegar al diagnóstico es una evaluación por ultrasonografía, o sea, una ecografía transvaginal. Esta ecografía nos puede dar dos posibilidades: que haya hallazgos anormales o fisiológicos o algo
sin ninguna sospecha o nada anormal. Entonces esto va a requerir un manejo conservador o repetir una ecografía en unas semanas. Si es que pasa lo contrario, que hay alguna sospecha o hallazgos no fisiológicos, ya viene la posibilidad. Si tenemos un experto nivel 3, debemos hacer una ecografía por esa persona, o si no, valorar con el mejor método que se ha estudiado hasta ahora, según todos los metaanálisis, que es el modelo IOTA, ¿no? Este modelo IOTA, como podemos ver, al ingresar todos los datos de ecografía y los hallazgos ecográficos, el CA125, etc., nos va a arrojar las diferentes posibilidades. Probablemente una certeza de benignidad, bajo riesgo de malignidad, intermedio riesgo de malignidad o casi totalmente maligna. Entonces, si hay un riesgo menos del 1% de lesión benigna que se hace, bueno, si la paciente está asintomática, puede ser algo conservador o repetir la imagen en 3 o 6 o 12 semanas, de acuerdo a cada caso. Si el riesgo de malignidad es bajo, menos del 10%, puede ser tratado en una institución general por el ginecólogo obstetra o en una unidad de ginecología. Si ya el riesgo de malignidad supera el 10% en adelante, debe ser referido a un centro oncológico o a un ginecólogo oncólogo. En conclusión, nos da un parámetro o una metodología de cómo hacer la valoración de las masas anexiales, ¿no? También nos hace, bueno, esto no viene el tema ya cuando la sospecha o la tumoración es sospechosa de malignidad, entra otro análisis que ya va a ser tratado en un centro especialista en ginecología oncológica, ¿no? Entonces, básicamente lo que nos podemos concluir es que nosotros, ante una sospecha de una masa anexial, tenemos que hacer el primer método, una ecografía, si se puede, por un experto nivel 3, y si no, usar el modelo matemático, y luego, de acuerdo al riesgo de benignidad o malignidad, se hace la transferencia o el tratamiento del paciente en forma adecuada. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Marco Sánchez, excelente presentación. Vamos a, en honor al tiempo, avanzar. El siguiente en presentar es el doctor Taxa. El doctor Taxa va a hablar sobre la evaluación preoperatoria de una masa importante del estudio patológico intraoperatorio de la masa anexial sospechosa. El doctor Luis Taxa, un patólogo muy reconocido, patólogo oncólogo, es médico patólogo oncólogo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es médico staff del Servicio de Patología del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es doctor en medicina de la Universidad San Martín de Porres, docente de la Universidad San Martín de Porres, investigador con CITEC. Es un privilegio tenerlo acá, doctor Taxa. Muchas gracias. Muy amable, doctor Gando, agradecerle a la persona, doctor Ciudad, por la invitación a participar de este webinar. Ahora vamos a tratar de manejar los tiempos, doctor Taxa. Gracias. Claro que sí. Okay. Bueno, en principio vamos a hablar estrictamente de la congelación. Para hablar de la congelación, naturalmente estamos hablando desde el punto de vista patológico de un ambiente acondicionado para ese estudio. Nosotros tenemos que tener un área donde vamos a tener que manipular la lista operatoria. Naturalmente debemos tener una batería de HE, que es una batería sencilla de coloración. Debemos tener simplemente un caño abierto a la mano, cercano, y naturalmente lo ideal es tener un insertable, ¿no? Y personal ideal, entrenado y preparado para poder realizar los cortes de congelación, ¿no? Los cortes de congelación son similares a estos que estamos viendo en pantalla, y si bien es cierto, existe una pequeña distorsión de la arquitectura respecto de un corte histológico convencional, que nos permite a los patólogos aproximarnos bastante bien al diagnóstico. En un hospital quirúrgico como es el CNIM, aquí les presento la data de la institución. He presentado estos últimos 3 años, al 2019, nosotros tenemos 887 operaciones al año por todo concepto de todos los departamentos. De esos, representa ginecología, representa 276 operaciones.
Y hablar de una evaluación de los anexos del ovario, estamos hablando de 75%. En total, en este periodo de tiempo, naturalmente la pandemia ha originado que los servicios se vean restringidos en la institución. Al año 2020 se nos cayó a menos de la mitad, pero en lo que va del año ya nos estamos recuperando y ya tenemos casi 500 casos en total de complicación. De ellos, el departamento de ginecología representa el 33% de las complicaciones, la tercera parte exactamente. Y de este 33%, el 75% es una evaluación de ovario, ¿no? Naturalmente, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿cuál es la sensibilidad y la especificidad? Lamentablemente no tengo una data propia de la institución. Recuerdo varios años atrás que el médico hizo ese análisis y ese estudio y estábamos cercanos al 90%. Pero aquí les traigo esta data en la que ustedes pueden apreciar que la sensibilidad del método es bastante buena. Para diferenciar lesiones benignas de lesiones malignas es casi el 100%, ¿no? 9.7%, o una especificidad superior al 95%. Sin embargo, cuando queremos diferenciar una lesión benigna de una lesión borderline, la sensibilidad sigue siendo alta, pero la especificidad cae un poco, cae al 70% aproximadamente. Y diferenciar una lesión borderline de un carcinoma invasivo también igual tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad. Doctor Taxa, mil disculpas que lo interrumpa, tenemos mucho ruido de fondo. De casualidad, ¿tiene cómo acercarse un poquito más al micrófono? Acercaré un poco más simplemente el monitor, no tengo otra forma, no sé qué, bueno, no tengo ahorita los headphones acá. Pero ojalá que ahí ya se me pueda escuchar mejor. Trataré en todo caso de hablar un poco más alto y ojalá que con eso se me escuche mejor. Pero bueno. Un poquito, doctor, ya. Muchas gracias. Ok, aquí en esta diapositiva les estoy presentando las indicaciones y contraindicaciones de las congelaciones. Básicamente, como ustedes conocen, también como yo, las indicaciones de las congelaciones es básicamente porque necesitamos un diagnóstico para adoptar una actitud quirúrgica. ¿Debo seguir operando o simplemente es una lesión benigna y con la extirpación de la lesión queda ahí? O de repente en otras situaciones lo que deseo son evaluar los márgenes de disección o en otras circunstancias, si yo quiero de repente hacer un estudio molecular, la congelación nos sirve para ver la calidad del tejido si estamos tomando la muestra precisa o exacta. Naturalmente no está indicado para satisfacer la curiosidad clínica ni tampoco comunicar algo a los pacientes, sino básicamente esto, si esa es la indicación, pues en realidad deberíamos derivarlo para parafina. Este artículo es bastante interesante porque probablemente desde el año 2019, si lo hubiera tenido este artículo hace buen tiempo atrás, seguramente que hubiera ahorrado varias de las experiencias que uno va adquiriendo en el tiempo en base a aciertos y desaciertos que todos podamos tener. Entonces, en este artículo muy interesante realmente dan una serie de tips por los cuales uno debería guiarse para poder hacer un correcto diagnóstico intraoperatorio. Y ellos refieren en el artículo que básicamente son 3 pilares los que deberían hacer la consulta intraoperatoria. Uno de estos pilares es la historia clínica. Naturalmente esto es fundamental, es importante que están embebidos acerca de los datos clínicos del paciente, hacer una adecuada evaluación macroscópica, porque si no hago una adecuada evaluación macroscópica, la muestra que voy a tomar para el estudio microscópico no va a ser la adecuada. ¿Qué información clínica es útil para la congelación? La edad del paciente. No es lo mismo evaluar un ovario en una población pediátrica, en un adolescente, en una persona adulta o una persona de la tercera edad mayor. Es importante también para nosotros conocer la historia familiar, si el paciente ya tiene a lo mejor un diagnóstico de malignidad, reportes patológicos previos, marcadores tumorales como ya mencionaron, importante conocerlos, sobre todo en los casos en los cuales estamos evaluando tumoraciones ováricas de una población más joven, pediátrica.
Si tenemos también estudios por imágenes, también son importantes tenerlos a la mano. Cuando el patólogo recibe la muestra, lo que hace en primer lugar es mirar la lesión, ver el tamaño de la lesión, ver cómo está la superficie, si la superficie es lisa o tiene en la superficie algunas excrescencias, si viene roto, ¿para qué? Para poderlo teñir, y de esa manera a la hora que yo tenga que evaluar, tenga que de repente ser consultado por otro patólogo, pues claramente puede identificar cuál es la superficie del ovario. Al corte la lesión es sólida, es quística, es mixta, es uniloculada, es multiloculada. Son datos bastante importantes. El área de muestreo tiene que ser tomada tomando en consideración ciertas particularidades. Si la lesión es quística y la superficie completamente lisa, pues bueno, se toma cualquier corte al azar. Pero si yo detecto dentro de una superficie algunas excrescencias, áreas sólidas, aspectos cerebroides que pudiera tener el tumor, pues le tengo que tomar cortes a ese tejido. También el número de secciones, naturalmente que va a ser importante. Sobre todo cuando yo tengo una lesión que cuando yo la abro y el líquido que evacúo es un líquido viscoso y yo estoy presumiendo de que se trata de una lesión mucinosa, pues las lesiones mucinosas se deben muestrear el doble que las lesiones serosas, tanto para la congelación como para la terapia. Entonces, y naturalmente siempre tiene que haber una comunicación adecuada con el clínico. Desde la macroscopía yo ya puedo anticipar algunas opciones, y para ello es importante naturalmente, además de la macroscopía, los datos clínicos relevantes. Una tumoración sólida de un color amarillento pueden ser todos estos diagnósticos diferenciales, desde un carcinoide, desde un tecoma, desde un tumor estromal, de una metástasis, inclusive de un tumor de células renales. Cuando yo valoro la congelación, pues naturalmente lo que me interesa al clínico es que nosotros le definamos. Se trata de una lesión benigna, se trata de una lesión maligna, es una lesión borderline, ¿no? Y si nosotros no estamos seguros del diagnóstico, está dentro de la posibilidad del patólogo derivarlo a la parafina. Simplemente explicar al cirujano cuáles son las condiciones y circunstancias por las cuales yo no puedo concluir un diagnóstico definitivo y por lo tanto considero que lo debo derivar a parafina. Cuando yo estoy ante un tumor ovárico, debo recordar siempre esto, que estoy frente a 4 posibilidades de diagnóstico. Que el tumor sea epitelial y que representa la gran mayoría de los tumores, entre 65 a 70%, que se trate de un tumor germinal que va a representar entre 15 al 20%, que sea un tumor de los cordones sexuales que son bastante infrecuentes, entre 5 a 10%, yo diría que menos del 5% inclusive, y más bien le sumaría un porcentaje mayor a las metástasis. Las metástasis hoy por hoy no son tan infrecuentes en el ovario. Y para ello, dentro de este esquema diagnóstico, yo tengo que tener naturalmente muy clara la clasificación de todos los tipos tumorales. En el 2020 se ha actualizado el libro de la WHO y estos son los diferentes tipos histológicos epiteliales, sobre todo tumores. Ha habido unas pequeñas variaciones, como por ejemplo los carcinomas seromucinosos ya no pertenecen al grupo de los seromucinosos, esos han sido trasladados a los carcinomas endometrioides, y entonces eso, asimismo también los carcinosarcomas ya no son tumores bifásicos, sino están considerados dentro de tumores epiteliales, dentro de lesiones poco diferenciadas de alto grado. Naturalmente tenemos, como ya comenté, tumores de cordones sexuales, una gran variedad de tumores, desde los tumores más frecuentes como los tumores de la granulosa del adulto, a como tumores más raros como los tumores de Sartori-Leydig, los tumores germinales que también igual de acuerdo al grupo etario no son tan infrecuentes y uno los reconoce con mucha facilidad. Los más frecuentes encontrar son los teratomas, y desde que ustedes cortan el tumor a veces, nos lo mandan ya a veces inclusive ya cortado, hacen ustedes mismos el diagnóstico porque encuentran el sebo, el pelo y una serie de estructuras ya diferenciadas ahí. En un corte de congelado se dice que más o menos esta debería ser la proporción de los tumores. En general, la mayoría de los tumores felizmente son diagnósticos de lesiones benignas, representan entre 56 a 60% de los estudios por congelación. Tumores malignos van a representar entre un 20 a 30%, los tumores borderline entre 5 a 10% y las lesiones no neoplásicas entre 15 al 20% en datos estadísticos generales. Entonces, nos llega a la congelación, la tesis operatoria, nosotros recibimos una masa tumoral como en este caso gigante,
examinamos la superficie, la vemos lisa, pues es un tumor que la superficie externa está lisa. Contra esta otra lesión que en la superficie externa, mire, presenta unas excrescencias en la superficie y ya nos está denotando que hay una lesión. La cortamos, evacuamos el contenido, la secreción es lisa, la secreción es viscosa, la superficie es lisa, la superficie es multiloculada. Tenemos ahí los ejemplos de dos tipos de lesiones. La superficie interna no es lisa, la superficie interna presenta excrescencias, las excrescencias que están en las diferentes superficies representan menos del 10%, representan más del 10%. ¿Cómo es la consistencia? La consistencia es blanda, es deleznable, o de repente tiene una consistencia firme, dura, como la que sucede en un citoadenofibroma. O de repente, como muchas veces sucede, viene una lesión que es un quiste hemorrágico, un quiste endometriósico, que también igual debemos ser acuciosos en la evaluación de las lesiones endometriósicas, porque debemos recordar que las lesiones endometriósicas, si bien es cierto, la mayoría son benignas, pero ya está demostrado que están asociadas a algunas formas de adenocarcinoma. Con frecuencia están asociadas a adenocarcinomas de tipo endometrioide, de células claras, seromucinosos, a tumores del estoma endometrial, y ahí tenemos algunas otras variantes de tumores que se pueden presentar. Ya existe un mecanismo carcinogénico donde ya se ha demostrado que hay algunas formas de endometriosis, ya existen una transformación maligna producto de que hay alteraciones genéticas. Ya se ha demostrado que en alguna forma de endometriosis hay el ARID1 está alterado, y esto puede ser un condicionante para una transformación maligna. Un proceso inflamatorio crónico, el estrés oxidativo, el estímulo hormonal, todos ellos actúan como mecanismos carcinogénicos en el proceso de transformación de una lesión endometriosa, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una macroscopía de una lesión quística sólida. Tiene áreas sólidas aquí donde podemos apreciar además de que existen áreas necróticas. Esto es una morfología de un adenocarcinoma endometriósico. Contra esta lesión, que es una lesión multiloculada, tiene hasta un poco de moco en la superficie y tiene estas áreas sólidas, representa un adenocarcinoma muscinoso. O de repente este otro tumor que les muestro aquí enseguida, que se trata de un teratoma, y ustedes lo diagnostican fácilmente porque encuentran sebo, encuentran pelo, pero miren, este teratoma en particular tiene un área sólida hacia la parte derecha, y es que lo que presenta es un componente somático que se llama. Este componente somático puede tener una desdiferenciación epitelial, mesenquimal, etc. Lo más frecuente es lo epitelial y se convierte en un carcinoma epidermoide dentro de este teratoma. Los carcinomas metastásicos muchas veces pueden simular una lesión ovárica primaria, pueden ser sólidos, pueden ser quísticos, como en este caso, por ejemplo, ustedes ven una lesión sólido-quística muy parecida a los tumores que le he presentado anteriormente. Sin embargo, tiene una superficie brillante y llama siempre profundamente la atención. O de repente este otro tumor que tiene un aspecto medio asalmonado. Cuando yo veo este tumor y lo veo de repente en una persona joven, estoy pensando de repente en un dijatinoma. Pero esta tumoración con esas características morfológicas en una persona un poco mayor me lleva a pensar en la posibilidad de un tumor de células de la granulosa del adulto. Entonces, este es otro tumor sólido, por ejemplo, de consistencia. Ya 3 minutos, Luchito. Oh, ya, ok. Bueno, me tendré que ir un poco más rápido. Este es un tumor de Krukenberg. Bueno, estos son, naturalmente, no hay una cosa perfecta, siempre van a haber algunas dificultades en el diagnóstico, y aquí ustedes pueden ver la sensibilidad y la especificidad, pero muy de frente a esta parte en la cual vemos que los tumores que más frecuentemente generan dificultades para los errores diagnósticos que existen en cualquier parte son los carcinomas mucinosos, los tumores mucinosos borderline, ¿no? Los carcinomas endometrioides y los tumores metastásicos. Entonces, siempre que tengamos una lesión mucinosa, hay que tener mucho cuidado, conversar mucho con el cirujano, con el clínico, ¿no? Las metástasis que con frecuencia van al ovario y que nos generan dificultades diagnósticas, por ejemplo, en este artículo son los primarios de colorecto, el primario de apéndice fecal, ¿no? Que estos tumores en la evaluación, la verdad, que son bastante difíciles. Acá les presento un caso, por ejemplo, de un tumor, de una lesión mucinosa apendicular de bajo grado que dio metástasis al ovario y que simuló un tumor primario, ¿no? Y uno lo tiene que sospechar porque cuando encuentra mucha mucina en el estroma, uno
debe pensar en esa posibilidad y le debe hacer por protocolo estudios de inmunohistoquímica. Le hacemos un CK7, le hacemos un CK20, un PAX8 y un CDX2. El CDX2 como el CK20 nos ayuda a pensar en una tumoración de origen gastrointestinal. La macroscopía también igual ayuda. Cuando yo tengo un tumor menor de 10 centímetros, por ejemplo, eso me ayuda a pensar en un tumor metastásico, pero cuando tengo un tumor mayor de 10 centímetros, una lesión primaria es la posibilidad. Bueno, al igual también los tumores borderline, este es un caso que tuve el día de hoy casualmente. Ustedes pueden ver una lesión que parece una coliflor en la superficie. Los tumores borderline es una consulta frecuente en los estudios por congelación. Este es un estudio de metaanálisis muy interesante en las cuales agarran y uno puede estar frente a una lesión borderline y está con seguridad de que es una lesión borderline y lo diagnostica como tal en el 75% de los casos, y eso se confirma la mayoría de las veces, en el 90%. Pero cuando a veces uno tiene ciertas dudas y da la impresión de que pudiera tener focos de microinvasión, entonces en esos casos uno debe comunicarle eso al cirujano, y la forma correcta como uno debe informar estos casos es al menos una lesión borderline, que sucede en el 25% de estos casos. Y de estos casos, el 40% termina siendo un carcinoma. Entonces, cuando el patólogo le refiere a la congelación, al menos es una lesión borderline, deberíamos tratar de hacer un estallaje porque probablemente la lesión pueda ser un poco más importante. Esas son las principales causas de discrepancia, las consecuencias. Los consejos, naturalmente, es que si yo estoy frente a una lesión dudosa, nunca hacer un diagnóstico de malignidad, siempre revisar a la macroscopía si no estoy de acuerdo, si no estoy muy seguro del diagnóstico, a ver si tomo una nueva sección y eso me aclara el diagnóstico. El estudio citológico son importantes, y con esto concluyo. La citología intraoperatoria es un complemento, ayuda excelentemente para los estudios de conclusión. Muchísimas gracias, doctor Paxa, por su excelente presentación y dominio de la patología en una forma espectacular. Es un gusto escucharlo. A continuación tenemos la presentación del doctor Aldo López Blanco. Él va a tocar el tema del manejo quirúrgico del cáncer epitelial del ovario en estadio temprano, update. El doctor Aldo López es ginecólogo-oncólogo, muy conocido por nosotros en especialidad. Él tiene posgrado en la Universidad San Martín de Porres y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en cirugía oncológica y subespecialidad en ginecología oncológica en el INEM, fellowship en el Instituto Europeo de Oncología de Italia y en el MD Anderson de Houston, Texas, Estados Unidos, miembro de la Sociedad Internacional de Ginecología Oncológica, y tiene membresía en la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, Sociedad de Ginecología Oncológica, Sociedad Peruana de Cancerología. Doctor Aldo López, es un gusto escucharlo, tenerlo, y estoy seguro que va a poder cumplir con el tiempo. Ese es su reto. Lo felicito. Buenas noches. Gracias, doctor Carlos, por la introducción, y gracias a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por esta invitación. Para esta charla no tengo conflicto de intereses. El contenido que vamos a hacer en esta breve presentación y tratar de darle lo más que se pueda de información al respecto es qué debería saber un ginecólogo que obviamente en su práctica diaria hace patología benigna sobre cáncer de ovario, ¿no? El contenido de esta presentación vamos a hablar un poquito del estudio de congelación para disminuir el riesgo de tratamiento inadecuado. El doctor Paxa ya habló una gran parte, solamente vamos a complementar algo. ¿Por qué vamos a hacer estallaje por cáncer de ovario, no? ¿Por qué solo no hacer la histerectomía más anesectomía, no? Y si es que esta paciente con cáncer de ovario en estadio inicial, ¿se podría hacer el estallaje complementario por vía laparoscópica o por vía abierta, no? Acá lo primero que tenemos que saber es qué es un cáncer de ovario en estadio inicial y qué es un cáncer de ovario en estadio avanzado. Y a veces nosotros nos llaman a hacer operaciones, bueno, esto no en el INEM, ¿no? Sino en otros centros donde se maneja pues patología maligna y también cáncer, ¿no? Y a veces los colegas ginecólogos se encuentran esto, ¿no? ¿Y qué hacemos? Dicen, convertimos la cirugía porque esta paciente entraba a hacer operaciones por una tumoración benigna, obviamente con una ecografía, ¿no? Y a veces, obviamente, como son muy infrecuentes en la práctica diaria de los ginecólogos este tipo de situaciones, entonces quizá en algunos casos no hay el riesgo, no hay la sospecha de sospechar un cáncer de ovario, y va a salir de operaciones solamente con sospecha de una masa anexial
y por OV se puede obviar los marcadores tumorales y podemos encontrar este tipo de lesiones grandes. Si encuentran eso, solamente tomen una biopsia y no hagan nada más, ¿no? O en todo caso podemos tener masas anexiales bilaterales, como habló el doctor Sánchez, es importante ver, de acuerdo a los índices que vayamos a usar, el riesgo o no de malignidad. Eso es importante. Esto es una patología de una paciente que ingresó hace 1 o 2 semanas a la institución. Esto nosotros lo recibimos con bastante frecuencia, ¿no? Una paciente que aparentemente puede hacer operaciones por una tumoración benigna y en el reporte de patología final salió un adenocarcinoma mucinoso de ovario. Entonces es importante tener en cuenta, primero, la evaluación preoperatoria que nos habló el doctor Sánchez. En segundo lugar, si es que hay alto riesgo de malignidad en estas pacientes, es importante contar con un estudio intraoperatorio en sala de operaciones. Obviamente, no porfiemos no subestimemos la enfermedad del cáncer de ovario. Acá les muestro un video, obviamente no es de la institución, ¿no? Entonces, a veces hacemos un uso inadecuado de la laparoscopía, quizá por el ego del cirujano, decir yo saco por la laparoscopía masas complejas, masas gigantes y todo eso, ¿no? Y a veces no medimos y subestimamos al cáncer de ovario, un cáncer oculto de ovario. Está el colega, por ejemplo, acá hay una masa anexial gigante, ha aspirado a la masa, ¿no? Entonces ahora de todas maneras está tratando de retirar por un orificio de los trócares, probablemente de 5 o 10 milímetros, no se anima a ampliar la incisión, ¿no? Y persiste y todo esto, ¿no? Y si esta paciente, por ejemplo, tenga un cáncer de ovario, de un posible estadio inicial cáncer de ovario, que solamente hubiera requerido cirugía, con esta cirugía laparoscópica, este estadio 1A lo va a pasar a un 1C. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer o qué deberíamos conocer para evitar este tipo de situaciones clínicas? Obviamente poner en riesgo principalmente la salud de la paciente y otro, evitar los problemas médicos legales, ¿no? Nosotros debemos tener una evaluación preoperatoria completa de la masa anexial, ya lo habló el doctor Sánchez, el estudio intraoperatorio, que es importantísimo en todo esto. Y lo que dice el doctor Taxa es importante. Lo que yo quiero saber es un tumor benigno, un tumor borderline o es un cáncer, porque de acuerdo a ese resultado yo voy a tomar mi decisión. Si nosotros hablamos, digamos, estamos en un hospital general, a veces si tenemos la congelación, si sale benigno, perfecto, todos contentos, todos tranquilos, no pasó nada y salió todo bien. Los problemas empiezan si sale un tumor borderline o cáncer, ¿no? Entonces el doctor, nuevamente el doctor Sánchez habló sobre las pautas, ¿no? Si hay riesgo de malignidad, alto riesgo de malignidad, es mejor que estos pacientes sean referidos a un centro de alta complejidad. En el caso de que no trabajamos en provincias o trabajamos en hospitales donde contamos con unidades oncológicas y tenemos un ginecólogo, oncólogo, un cirujano oncólogo que esté a la mano, de todas maneras avisar que posiblemente tengamos una masa anexial sospechosa de cáncer y contamos con congelación, esto se podría manejar. Pero ¿cuál es la probabilidad de que nos vaya a pasar todo esto? Eso es un hecho fortuito. Los que operan masas anexiales con frecuencia, es raro que se encuentren. La probabilidad de que uno se encuentre con una masa anexial es menos del 1%. O sea, de cada 100 pacientes que operen con una masa anexial, solamente van a tener un cáncer, ¿no? Pero es importante que este riesgo se minimice, ¿no? Y es importante también para nosotros saber, ¿no?, que los estadios, el 1A, el 1B, el 1C, que son los estadios iniciales cuando el tumor está localizado en el ovario, estos cánceres, ver la sobrevida que tenemos, ¿no? Si nosotros tenemos un 1A, la sobrevida a 5 años es un 94%, pero si tenemos 1C o nosotros durante la cirugía vamos a romper el tumor, esta sobrevida va a caer, ¿no?, va a caer a un 80%. Es importante por eso tener en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, para los tumores en estadio 1, los principales factores pronósticos son el grado de infección, eso nosotros no lo manejamos. Lo que nosotros sí podemos manejar es la existencia o no de rotura tumoral. Eso es importante, lo remarco, para que no nos ocurra todo. También es importante conocer para esto las vías de diseminación del cáncer de ovario. Si el cáncer de ovario se disemina por vía transcelómica, por las rutas que sigue el líquido cítico, que nosotros obviamente en una situación normal tenemos el líquido cítico más o menos de 1,50 a 100 cc en la cavidad abdominal, que está circulando por los parietocólicos, por la corredera, por la cúpula diafragmática y luego se absorbe, ¿no? Y la otra vía de diseminación es la vía linfática de ganglios pélvicos a ganglios faraónicos.
ante todo esto, entonces, el cáncer de ovario en estadios iniciales, ¿cómo es que se maneja? Entonces, es importante saber estas vías de diseminación para nosotros tener un adecuado enfoque quirúrgico. Sabemos cuáles son las vías de diseminación principales, la vía linfática y la vía transilógica. Entonces, para nosotros saber cuál es el estadio del cáncer y de acuerdo a eso, ver si es suficiente o no con la cirugía o darle tratamiento adyuvante con quimioterapia, nosotros tenemos que hacer a esta paciente con una masa sospechosa, un lavado peritoneal, si es que no hay líquido acítico, si no aspiramos el líquido acítico, mandamos a citología, hacemos una adecuada evaluación, inspección de todo el abdomen, tomamos biopsias de las lesiones sospechosas, las adherencias, las posibles metástasis, vamos a sacar el tumor del ovario, lo mandamos a congelar, si el patólogo nos indica que es un cáncer, vamos a hacer todo el estadiaje que indica omentectomía infracólica, biopsias múltiples de peritoneo, la linfadenectomía pélvica y paraórtica. Eso es importante. Entonces, con estos resultados, todo esto se va al patólogo y nosotros tenemos el estadio real de la paciente para saber su diagnóstico. Dentro de todo esto, los estadios 1A y 1B por cáncer de ovario no se benefician de quimioterapia. Entonces, nosotros necesitamos estar seguros de que la paciente va a tener un estadio 1A o 1B, aunque son pocas las pacientes que están en este estadio, pero es importante por eso el estadio complementario. Del estadio 1C para adelante, sí, las pacientes van a requerir tratamiento adyuvante, además de la cirugía con quimioterapia. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros estamos en un hospital general, no es un centro oncológico habitual donde obviamente esto lo manejamos de rutina, si tenemos una masa anexial sospechosa. Estrategia 1, ¿no? Lo que podríamos hacer sería estadificar a todas las pacientes con las masas sospechosas sin congelación porque probablemente no tengamos patólogo a la mano, ¿no? Esto va a evitar una estadificación incompleta, pero a su vez, ¿no? Va a existir un riesgo de sobretratamiento quirúrgico de las pacientes. Estrategia 2, que es otro escenario, ¿no? Lo que podemos hacer es retirar el tumor del ovario para estudio por parafina, ¿no? En una primera operación no hacemos nada más, ¿no? Y de acuerdo al resultado de parafina, vamos a ver si esta paciente requiere o no requiere un estadio complementario. Probablemente no vamos a hacer acá un sobretratamiento, ¿no? Pero va a ser exponer a la paciente a 2 cirugías o 2 anestesias, va a incrementar su morbilidad y todo eso. La estrategia 3, que sería el escenario ideal, es en el cual se hace un estudio por congelación intraoperatoria, ¿no? Con el riesgo de un falso positivo que es muy, muy bajo, lo que nos va a llevar a un sobretratamiento, o a un falso negativo que es muy bajo también y que nos llevaría a un subtratamiento, por lo que nos mostró el doctor Taxa. Una pregunta quisiera hacerles, ojalá que se puedan responder de manera activa, en vivo, ¿no? Yo quisiera saber, porque acá tenemos, no sé si creo que estaba mirando, tenemos más de 200 participantes y la mayoría, me imagino, son ginecólogos, y lo que me gustaría es saber si es que en sus hospitales o en sus centros de trabajo no hacen la práctica quirúrgica, cuentan o no cuentan a disposición con el estudio de congelación intraoperatoria. Esto es una cosa que a nosotros nos ayudaría bastante para saber cómo estamos en nuestro país respecto al manejo de la masa anexial sospechosa. Agradeceríamos, disculpa Aldo, agradeceríamos al público que está participando, a todos los colegas que vayan respondiendo estas preguntas para poder hacer esta encuesta, que es muy bonita pregunta que estás planteando. Perfecto, entonces ahí al final vamos a ver las votaciones, las elecciones, si es que hay o no hay, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes tengan, ¿no? El doctor Taxa ya habló sobre esto, solamente les voy a comentar una o dos diapositivas importantes. Es un Cochrane, que más o menos se publicó en el año 2016, donde participaron más de 11.000 pacientes, fueron estudios retrospectivos, ¿no? Y dentro de estos resultados, o sea, todas las pacientes con masas sospechosas iban a estudio por congelación. Dentro de este grupo de población de estudios retrospectivos se encontró más o menos un 29% de pacientes con cáncer, con tumor borderline el 8%, y los demás pacientes tenían una masa anexial. Lo que comentaba el doctor Taxa, el escenario 1, decimos positivo cuando es cáncer y negativo cuando es borderline o benigno. La sensibilidad y la especificidad es 90% y la especificidad 99% respectivamente. El escenario 2, si al cáncer y al tumor borderline lo agrupamos en uno y al negativo decimos que es solo benigno, la sensibilidad y la especificidad va entre el 96% y la especificidad entre el 89.5%. ¿Qué me dice la sensibilidad?
que yo voy a hacer lo correcto y la especificidad para no hacer subtratamiento. Esos son aspectos importantes. Y otro dato de este metaanálisis que es muy interesante es que si la congelación informó borderline, existe la posibilidad que en el diagnóstico final de parafina el 21% de mujeres dieran para cáncer, ¿no? Entonces, dentro de esto, el doctor Taxa nos comentó también que cuando sale el tumor borderline cae un poco la sensibilidad del patología. Pero, en líneas generales, la sensibilidad para un estudio por congelación en manos expertas va por encima del 90%. O sea, nosotros sí es altamente confiable para tomar una decisión y no hacer sobre ni subtratamientos, ¿no? La segunda pregunta sería, y esto también ojalá que lo vayan respondiendo, ¿considera usted que el estadiaje completo por cáncer inicial de ovario debería realizarse a todas las pacientes? Lo que yo les digo, histerectomía contralateral, citología, linfadenectomía pélvica paraórtica, tomar biopsias múltiples de Piplon y la omentectomía, ¿no? ¿Quiénes opinan en que debería realizarse este estadiaje completo a todas las pacientes o alternativa es solo a algunas pacientes, dependiendo del tipo histológico, de la edad de la paciente, de la complejidad o de lo que podamos manejar en los centros y no poner en riesgo de la salud de la paciente, evitar complicaciones intraoperatorias? Acá les muestro por qué es que deberíamos hacer el estadiaje completo, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? Entonces, hay un metaanálisis con 4 estudios muy importantes. Dentro de estos, el ICON 1, el ACTION, estos estudios lo que hacían eran los cánceres iniciales de ovario. Todos los cánceres iniciales de ovario los llevaban a quimioterapia. ¿Qué demostró este estudio? Que los estudios 1A y 1B, o sea, los tumores que están localizados en uno o en ambos ovarios, con cápsula libre, con cápsula intacta, que son G1, G2, no se benefician de la quimioterapia. Entonces, ¿nosotros qué diríamos? El poder realizar un estadiaje completo por cáncer de ovario tiene un impacto en el manejo del cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque vamos a liberar a estas pacientes, vamos a salvarles de que reciban la quimioterapia con las comorbilidades y los costos económicos que esto implica, ¿no? ¿Por qué justificas entonces? ¿Qué evidencia tenemos para continuar haciendo estadiaje por cáncer de ovario? ¿Por qué le decimos hay que sacar el Piplon, biopsias múltiples, linfadenectomía? ¿Por qué razón? Si bien es cierto, el compromiso microscópico oculto, el que uno no va a ver a simple vista, es relativamente bajo. Por ejemplo, si nosotros vemos en el Piplon va a haber de 2 al 4%, en otros estadios del 3 al 11%. En general, sí es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a clasificar después a la sobreestadificación del cáncer de ovario adecuada, más o menos en un 5%, dependiendo del estadio, ¿no? ¿Por qué en este caso, por ejemplo, por qué hacer la apendicectomía? Muchos dicen hay que hacer la apendicectomía, sí o no. Puede haber compromiso variado, dependiendo de cada estudio que se vaya a realizar. Unos estudios del 2%, otros estudios 0%, 4.9%, es variado. Pero el realizar o no realizar apendicectomía no tiene impacto en la sobrevida libre de enfermedad ni en la sobrevida global, ¿no? Entonces, la apendicectomía solo se debe realizar en los tipos mucinosos. ¿Por qué razón? Es donde se ha encontrado mayor compromiso oculto, digamos. Más o menos estos estudios publicados por Chen en el 6.3%, y si es que el tumor el apéndice groseramente está comprometido, más o menos el 53% ha tenido compromiso metastásico por adenocarcinoma mucinoso. Entonces, deberíamos hacer apendicectomía solamente en adenocarcinomas de tipo mucinoso o cuando el tumor esté comprometido de manera macroscópica, ¿no? ¿Hacemos citología peritoneal? Probablemente. A veces muchos dicen, ¿por qué hacemos citología si esto no ayuda, no impacta en nada? De ninguna manera. Hay estudios que revelan que hay compromiso peritoneal oculto, más o menos va a depender del estadio y también de las series que se publican, 20%. Esto nos va a ayudar a sobreestadificar más o menos el cáncer de ovario en un 4.3% en promedio, ¿no? Va a depender de todo eso. Entonces, la recomendación es que sí se haga la citología peritoneal si no hay líquido acítico, y si hay líquido acítico, ese líquido se va en vía estudio por congelación, porque esto nos va a ayudar a la realización de una sobreestadificación más o menos por encima del 4%. Las biopsias múltiples, la probabilidad de que encontremos compromiso microscópico es también bajísimo, del 1 al 16%, pero de todas maneras es importante poder hacer todo esto, ¿no? La linfadenectomía pélvica y paraórtica. Nos queda un minuto, doctor. Ya listo, gracias, doctor. Más o menos un 22%.
En verdad, todos estos datos de la linfadenectomía pélvica y paraórtica son importantes. En promedio, del 4 al 18% puede haber compromiso pélvico y paraórtico ganglionar, ¿no? Entonces, ha demostrado que si nosotros hacemos un estadiaje completo, este paciente que está en estadio 1 probablemente vaya a ser sobreestadificado una cuarta o una tercera parte, ¿no? Entonces, recordando lo que hay que hacer del estadiaje completo por cáncer de ovario, la importancia del estadiaje, ¿no? Si el tumor es borderline o los tumores son mucinosos, se omite la linfadenectomía pélvica y paraórtica. En estos casos solamente hay que hacer una histerectomía, más anestectomía, más congelación, más anestectomía contralateral y biopsias múltiples y citología. Eso lo podrían hacer en un hospital general, no conlleva a mayor morbilidad por parte de la paciente. En general, las guías europeas y las guías americanas igual no recomiendan linfadenectomía pélvica y paraórtica en cáncer mucinoso de ovario, y si hacerlo o no por vía laparoscópica o vía laparotómica. Ha salido Cochrane en el 2008, 2013, ahora en el 2016 los Cochranes, y ninguno está a favor o en contra de poder hacer la linfadenectomía pélvica y paraórtica, ¿no? Entonces, nosotros, cuando nos refieren pacientes ya que han sido operados con una masa anexial y nosotros hacemos el estadiaje complementario por cáncer de ovario por vía laparoscópica, tanto la linfadenectomía pélvica y paraórtica. Acá podemos ver con detalle en la pantalla superior una linfadenectomía pélvica, ¿no? Los vasos ilíacos externos, la fosa obturativa, los ganglios. Igual por vía paraórtica también hacemos en la linfadenectomía paraórtica tiene que hacerse hasta, acá vemos la vena renal, ¿no? Por debajo de la vena renal estamos sacando algunos ganglios en esta paciente, ¿no? Por vía laparoscópica, ¿no? Y nos queda, bueno, por la experiencia es mucho más cómodo, mucho más didáctico poder hacer una linfadenectomía, un estadiaje complementario por vía laparoscópica, y también esto ayuda a que la paciente se recupere mucho más rápido, vaya mucho más rápido a la casa. En conclusiones y recomendaciones, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Si nosotros tenemos una masa sospechosa, se recomienda un estudio por congelación. Como lo dijo el doctor Taxa nuevamente, la sensibilidad y la especificidad va por encima del 90%, ¿no? Respecto a una cirugía de estadiaje por cáncer en estadios tempranos, se recomienda, ojo, a todos los pacientes hacer la linfadenectomía pélvica y paraórtica. Se va a omitir la linfadenectomía pélvica y paraórtica en cánceres mucinosos de ovario con patrón tipo expansivo y en tumores border, ¿no? No hay evidencia para prohibir o motivar el uso de la laparoscopía en cáncer inicial de ovario para el reestadiaje. Eso es lo que quería comentarles en este breve tiempo. Muchas gracias por el momento, doctor Galdo. Muchísimas gracias, doctor López. Excelente presentación y agradezco tremendamente este tiempo suyo. Las respuestas a las encuestas están... ¿tiene usted acceso? ¿Lo puede ver o quiere que yo...? Sí, lo puede comentar usted, doctor. Ok. La primera pregunta suya fue sobre su hospital o centro de trabajo dispone de congelación intraoperatoria. Sí, 41%, no 58%. O sea, un poquito más de la mitad que no dispone de congelación. La verdad que yo me imaginé de que iba a ser esa cifra aún mayor, pero me quedo sorprendido que ya cada vez hay más congelación. ¿Quiere usted comentar algo? Sí, lo que quizá es importante remarcar lo que dijo el doctor Sánchez, ¿no? En este caso sí fue un rol muy importante en la evaluación preoperatoria, ¿no? Pues, con la ayuda de estos índices quizá no vayamos a tener, digamos, lo mejor, pero nos ayuda a evitar, digamos, hacer tratamientos inadecuados en estos pacientes con masa sospechosa. Perfecto. La segunda pregunta, ¿considera que el estadiaje completo por cáncer inicial de ovario se debería realizar a todos los pacientes o solo a algunas pacientes? A todas las pacientes 60%, solo en algunas pacientes 40%. Perfecto, entonces ahí es importante recordar nuevamente, ¿no? Los cánceres epiteliales, dentro de estos, en quienes ya está probado que no se debe realizar la linfadenectomía pélvica y paraórtica, en los borderline y en los tipos mucinosos. Y eso en la congelación el patólogo sí nos puede decir, ¿no? Y es lo que le decía a un colega que me llamó y en varias ocasiones, ¿no? Diciendo, ¿qué hago? Me salió un estudio por congelación y es un tumor borderline. Tranquilo, hágale la histerectomía simple,
sáquele el otro ovario en una paciente postmenopáusica, tome biopsias de PIPLON, citología, y eso sí se podría, siempre y cuando, digamos, estemos seguros de lo que nos diga el patólogo. Eso se podría manejar en un hospital general. Si es que el ginecólogo se encuentra ante esa situación, ¿no? Perfecto. La tercera pregunta, ¿cómo se podría realizar el reestadiaje en cáncer epitelial del ovario? Por la parotomía, 47%, por la paroscopía, 52%. Los 3 estudios de Cochrane nos demuestran que se puede hacer por cualquiera de las 2 vías. Acá, lo que a la luz de la evidencia es lo que dice la laparoscopía, las ventajas, ¿no? La rápida recuperación de la paciente, menor comorbilidad, menor dolor, es lo que nos indica, nos inclina a que podamos usar la laparoscopía siempre y cuando haya expertise por el equipo quirúrgico, ¿no? Porque sí es una cirugía compleja hacer una linfectomía para otro, ¿no? Ok, pasamos a las preguntas para los 3 expositores. Tenemos algunas preguntas que vamos a tratar de ser lo más concisos. ¿Cuál es el tiempo de congelación aceptable, promedio, doctor Tax? ¿Está el doctor Tax? Sí, correcto. ¿Cuál es el tiempo de congelación promedio aceptable? En promedio, calculo yo, debe ser entre unos 20 minutos en promedio el tiempo que debería tomar una congelación. Naturalmente, hay que tomar en cuenta que si la lesión es mucinosa, probablemente nos tome un poco más de tiempo porque hay que tomar unos cortes adicionales en esos casos. Podría llegar hasta media hora, digamos, como un máximo. En el caso de que algún médico desea hacer alguna interconsulta, a veces nos toca esa situación y entonces entre nosotros nos consultamos acerca de la congelación y vamos con una persona que tiene un poquito más de experiencia y vamos discutiendo el caso y de repente eso podría tomar. Pero yo pienso que entre 20 a 30 minutos es el tiempo suficiente. Gracias, Nico. Doctor Marco Sánchez, ¿existe screening en cáncer de ovario? ¿Cuál plantearía? ¿Existe screening? Hasta la fecha no hay un método de screening adecuado para cáncer de ovario. Mucho se habló de la ecografía, sin embargo hay que hacer aproximadamente unas 2.000 ecografías para detectar un cáncer de ovario. El CA125 también tiene muchas limitaciones. Un cáncer de ovario inicial, un 50% de pacientes puede tener elevado CA125. De tal manera que no hay hasta la fecha en ninguna parte del mundo un método de screening adecuado para descartar el cáncer de ovario. Doctor López, ¿cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para un estadiaje conservador en mujeres que desean tener conservación de fertilidad? Sí, un cáncer en estadio 1A, ¿no? Obviamente, recalcando, el 1A es un tumor de ovario, confinado del ovario, que la cápsula esté intacta, ¿no? Entonces se podría considerar un cáncer de ovario. Los estadios G1 o G2, ¿no? Esto a las finales vamos a saberlo ya en la patología final. No sé si el doctor está sacando, pero el patólogo bien difícil que nos diga si es un G1 o un G2 en la congelación, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, el estadiaje por cáncer de ovario va a tener que derivarse a parafina para saber si es que la paciente o no se puede complementar con un estadiaje de ovario. De inicio no se podría, digamos, decir, porque vamos a depender mucho de lo que diga el patólogo. Yo puedo entrar a la sala de operaciones, digo, perfecto, una paciente de 30 años, joven, una masa anexial, y lo mando a congelar. El patólogo me puede indicar adenocarcinoma, ¿no? Y yo le hago su estadiaje conservador, pero resulta la parafina y me puede salir un tumor a células claras o un G3, entonces ahí cambia la conducta, ¿no? Otro de los parámetros también es el tamaño, ¿no? Que el tumor sea menor de 10 centímetros, que no haya adherencias, básicamente, ¿sí? Seguimos con el doctor López. ¿En el tumor de células de la granulosa se debe realizar linfadenectomía? En el tumor de células granulosas tampoco, ¿no? Eso está en control. Ya hay estudios que indican que no, pero aún todavía las guías europeas no la omiten, no dicen que no debería realizarse, ¿no? Pero ya hay muchos estudios de series retrospectivas en el cual no hay compromiso ganglionar, ¿no? Ya hay un montón de estudios, ¿no?
Nosotros en el INEM, cuando sale tumor de células granulosas, no hacemos ni histerectomía pélvica ni paraorta. Pero las guías todavía no indican que se deba omitir. Gracias, Ana. ¿Qué marcador ha mostrado, doctor Marco Sánchez, qué marcador tumoral, usted lo dijo, pero la pregunta la han vuelto a hacer, entonces para que quede claro, qué marcador tumoral ha mostrado mayor utilidad en el cáncer de ovario? El CA125 es el mejor marcador tumoral hasta la fecha, sin embargo hay que tener en consideración que no se puede utilizar como screening y es útil sobre todo cuando hay alta sospecha de malignidad, para hacer el seguimiento y para hacer una disquisición entre diversos tipos de cáncer, ¿no? O metástasis también, pero tiene sus limitaciones, se eleva también en endometriosis, miomas, cualquier enfermedad inflamatoria, etc. Correcto. ¿Cuál es, doctor Taxa, si nos permite, cuál es la utilidad de la citología intraoperatoria cuando no se dispone de congelación? Justo el último artículo que les presenté hablaba sobre la citología, ¿no? Que si bien es cierto, no va a alcanzar los niveles de un estudio por corte de congelación, pero la sensibilidad es bastante alta, ¿no? En realidad, en el caso de ovario en particular, juega pues el rol de la macroscopía. Uno tiene adicionalmente a ello, tiene el espécimen, entonces uno puede ver el espécimen, y eso jugando con la citología, yo pienso que debemos estar llegando muy cercano al 90%. No vamos a llegar a los otros niveles, pero digamos entre un 85 y 90% deberíamos estar llegando. Perfecto. Para la mesa, ¿cuál es el rol de la resonancia magnética nuclear en el diagnóstico de cáncer de ovario temprano? ¿Sirve la resonancia? La resonancia es un estudio de muy buena sensibilidad, sin embargo no está recomendado como el método de imágenes de inicio, por muchas cosas, ¿no? Sobre todo en nuestro país por el costo y la escasez de resonadores en todos los lugares. La ecografía sí. La resonancia sobre todo es útil cuando ya hay un tumor sospechoso de malignidad, nos va a dar mucha sensibilidad en cuanto a carcinomatosis o compromiso de otros órganos, etc. Entonces básicamente como método inicial la ecografía transvaginal. Muchísimas gracias a todos los ponentes, ha sido un tiempo excelente, nos va a quedar tiempo para poder tener más oportunidades de seguir hablando sobre el tema. Doctor Ciudad, le doy la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Gracias a todos los ponentes. Muchísimas gracias, doctor Galdós, muchísimas gracias a doctor Sánchez, a doctor Taxa, a doctor López, por acompañarnos en esta sesión científica de la sociedad, donde hemos tenido cerca de 260 participantes en esta importantísima explicación de los alcances, limitaciones y que hay en el tema del cáncer ovario. Muchísimas gracias a todos, al nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y estamos, por supuesto, en contacto para futuras oportunidades. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias a todos. Gracias.